acerca de la vida de Jesús en su infancia. Solamente Lucas, ¿sí?, quien trata de escribir a Teófilo todos los acontecimientos de forma ordenada, porque Teófilo era un gentil que estaba tratando de entender de qué se trataba la fe, ¿no es cierto? Entonces Lucas de forma muy intencional escribe y nos trae un poco de detalle acerca de la infancia de Jesús, y solamente nos relata que Jesús crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. A los 12 años ya Jesús muestra como una conciencia de su identidad, ¿no es cierto? Ustedes recordarán el pasaje en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 40. Jesús aparentemente se pierde, ¿no es cierto?, de sus padres. Los padres los buscan, María y José, desesperadamente, y lo encuentran en el templo. Pero cuando lo encuentran en el templo, parece que María ahí lo quiere regañar y le dice: ¿por qué hiciste esto?, ¿no es cierto? Y Jesús le dice: para mí es importante estar en los asuntos, en los negocios de mi padre. Entonces, a la corta edad de 12 años, el texto nos permite ver de que Jesús ya tenía conciencia de que Él era el Hijo de Dios. Eh, entonces, para avanzar, esto es importante de que lo podamos entender, que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? Luego el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él va a decir que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son un sí y un amén. Es decir, que todo lo que nosotros vemos, también Hebreo lo enseña, que todo lo que nosotros vemos en tipos de sombra, ¿sí?, todo eso se cumple en la persona de Jesús, ¿sí? Eh, Todo el cumplimiento de las profecías, de los tiempos señalados por los profetas, se cumplen en la persona de Jesucristo, ¿sí? Y vuelvo a repasar esto: Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es el fundamento principal de la cristología. No podemos ver a Jesucristo solamente. En la segunda clase vamos a hablar un poco de esto, pero no podemos ver a Jesucristo como un profeta, como un sacerdote o como un rey, simplemente. No podemos ver a Jesucristo solamente como alguien ungido, o alguien que vino a cumplir una misión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que sostiene y este es el fundamento de la fe cristiana, ¿sí? Dicho de otra forma, podemos concurrir en algunas herejías, dicho sea de paso, en la clase 2, cuando hablemos de la naturaleza, la naturaleza verdaderamente humana y verdaderamente divina de Jesús. Vamos a ver algunos errores, ¿sí?, que se han cometido a lo largo de la historia cuando se quiere abordar el tema de la naturaleza de Jesús. Entonces, en cuanto a este tema de la encarnación, en el libro de Juan, capítulo 1, 14, Juan dice que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Podemos entonces nosotros hablar como de forma introductoria para luego avanzar en la segunda clase acerca de, vuelvo a decir, la naturaleza verdaderamente humana y divina de Jesús. Para este concepto, para esta parte, es importante que nosotros podamos introducirnos en un concepto manejado por muchos autores, pero principalmente el teólogo Santo Tomás de Aquino, ¿sí?, tal vez del tercer o cuarto siglo de la iglesia cristiana. Él fue un teólogo y filósofo, y él trabajó el concepto de unión hipostática para hablar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la unión hipostática significa, en la segunda clase vamos a profundizar más de esto,
pero la unión hipostática significa que Jesús tenía dos naturalezas en una sola persona, ¿no? Juan capítulo 1, versículo 1 al 14, cuando ustedes los leen, dice que el verbo era Dios, pero a su vez dice que el verbo se hizo carne, ¿sí? Como leímos anteriormente en Colosenses, ahora ustedes pueden buscar en Colosenses 2:9, dice acerca de Jesús, Pablo dice esto, porque en él habita corporalmente, ¿sí? En un cuerpo humano habita toda la plenitud de la deidad. Y también Filipenses 2, 6, 8 dice, y se humilló y tomó forma de siervo, ¿sí? Entonces Jesús contiene dos naturalezas en una persona, ¿sí? Hay muchos puntos acerca de esto, pero quiero introducir y luego poder hablar un poco más en la siguiente clase. ¿Por qué usamos el término verdaderamente? ¿Sí? Eh, en ontología, la ontología es la rama de la filosofía, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar eh, algo en su esencia o su naturaleza, ¿sí? Es decir, que la ontología estudia la esencia de las cosas, su naturaleza, ¿no es cierto? Esta es una rama de la filosofía que en teología se usa mucho. Básicamente se usa mucho para estas cuestiones de cristología o la persona de Dios o la omnipresencia de Dios. Todos estos temas se pueden abordar desde el estudio de la ontología porque, vuelvo a decir, trata de estudiar la esencia o la naturaleza de las cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros, y mi humilde consejo es usar el término verdaderamente hijo de Dios y verdaderamente hijo de hombre, ¿sí? Porque muchas veces cuando nosotros decimos o se dice Jesús era 100% hombre o 100% Dios, al usar este término 100%, una naturaleza puede terminar anulando la otra naturaleza, ¿no? Y desde el punto de vista de la ontología, cuando se estudia la esencia o la naturaleza de un ser, una misma persona o un mismo ser no puede ser 100% algo y 100% lo otro. Es una contradicción lógica. ¿Y por qué para mí es importante que como clase nosotros podamos tener el entendimiento? Porque en el marco del mundo académico, o en el marco de nosotros poder hacer apología de la fe, es decir, hacer una defensa de la fe, defender la fe desde un punto apologético es defenderla desde la razón, ¿no es cierto? Y uno de los principios de la razón es la lógica. Entonces, el Dios que nosotros amamos y servimos es un Dios lógico. Dios no tiene contradicciones. Cuando nosotros explicamos la fe contradiciendo la fe misma, podemos caer en errores y podemos caer en que otras personas eh, hagan preguntas y esas preguntas no sean respondidas de la forma correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es importante este punto? Porque tal vez usted el día de mañana se encuentre en algún momento de su vida defendiendo la fe o predicándole a alguien y hay personas que realmente quieren saber y saber de manera profunda. Entonces, ¿cómo algo va a ser 100% una cosa y 100% otra, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente es el término correcto y esto no es algo que lo digo yo, esto es algo que los padres de la fe han concordado acerca de esta palabra verdaderamente, ¿sí? En cuanto a esto, voy a profundizar más en la segunda clase, en donde básicamente vamos a abordar este tema, ¿sí? Pero este término verdaderamente es el término que se termina explicando o hablando en el concilio de los que les mencioné anteriormente, ¿sí? También acerca de esos concilios vamos a hablar. Entonces,
Hay un teólogo muy, para mi vida, como ha sido muy fundamental y muy buen teólogo, ¿sí? Que es el doctor Arcis Sproul. Él usa el término verdaderamente y afirma que Jesucristo no solo parece Dios o parece hombre, sino que es plenamente Dios en su ser y plenamente hombre en su ser, ¿no es cierto? Es decir, que no es algo simbólico, ni parcial, ni aparente. Es una realidad ontológica completa, ¿sí? Cuando hablamos de unión hipostática, significa que la naturaleza humana no existe como persona independiente, ¿sí? Sino que está asumida por la persona divina de Dios. Entonces, no podemos decir que no hay un hombre Jesús separado, sino que el Hijo de Dios vive una vida humana y real. Entonces, la obra principal de Jesucristo, podemos decir que se da entre reconciliar la humanidad y Dios, realizada por su muerte y su resurrección. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos hoy, hemos estudiado por qué la definición de cristología, por qué nosotros es importante la cristología. Hemos hablado de la identidad de Jesús. Acá estamos parados en su identidad. Dijimos en términos históricos que Jesús es el nombre que toma el Hijo Eterno de Dios y que Cristo no es un apellido o un sobrenombre. Cristo es su misión. Él es el ungido de Dios para salvar a la humanidad del pecado. Hablamos también de que Jesús es el cumplimiento de las profecías que vemos en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento, en Él se cumple todo, absolutamente todo lo que Dios habló, todo se cumple en Jesús. Jesús es la palabra hecha carne de Dios, es decir, que todo lo que Dios prometió en el tiempo antiguo, ahora en Cristo, es una realidad. Vimos los únicos datos que tenemos acerca de su infancia es a través de Lucas, sí, que nos cuenta que él a los 12 años ya tenía una conciencia de quién era. Y también a lo último abordamos este tema de la unión hipostática, ¿sí? Es decir, la unión hipostática es dos naturalezas en una persona. Y también hablamos acerca de por qué es importante cuando hablamos de estas dos naturalezas en una persona usar el término verdaderamente. Y con respecto al tema de las dos naturalezas de Cristo, vamos a profundizar aún más en la segunda clase. Así que espero que estén disfrutando las clases, los animo a que sigan estudiando y lo importante que es estudiar a la persona de Cristo, ¿no? Jesús dijo, esta es la vida eterna, dijo, que te conozcan a ti, al Padre y al Hijo a quien tú has enviado, ¿sí? Nosotros vamos a conocer más a Dios y a ser impregnados de su eternidad en la medida en que nosotros nos proponemos conocer a Dios. Y es mi oración para todos ustedes los que están estudiando esto, que esto no solamente sea información, sino que en la medida en que avanzamos en las clases y en conocerlo a Él, así como Él en términos históricos, siendo Dios, se hizo hombre, que ahora también se haga carne en cada una de nuestras vidas. Les mando un abrazo y nos encontramos en la segunda clase.